Buen día con todos, somos José Espinales y Jonathan García. Vamos a presentar el tema de seguridad eléctrica y cálculo para los elementos necesarios de un componente de un circuito. Entonces, para ello hemos preparado el siguiente panel de diapositivas. Primero tenemos la puesta a tierra. Con ello tenemos la protección de la varilla de cobre y que son los electrodos y electrodos para un punto de aterrizado. Es decir, vamos a ver cuáles son los diferentes elementos que sirven para un punto de aterrizado. Porque no solo existen varillas de cobre para aterrizado, también existen otro tipo de elementos que los veremos a continuación. Bueno, como primer punto tenemos que definir qué es un electrodo. Un electrodo se define a cualquier elemento metálico que se encuentre enterrado en la tierra, obviamente, y el cual va a tener la propiedad de conducir electricidad, en realidad corrientes eléctricas, ¿no? Mientras más corriente eléctrica soporte el conductor que se encuentra enterrado, es un mejor conductor y por ende es un mejor elemento para punto de aterrizado, ya que los puntos de aterrizado lo que hacen es protegernos de sobrecargas y también de cortocircuitos que existan dentro de la carga eléctrica en sí. Entonces, todo elemento metálico que se encuentra enterrado es un electrodo, y los más comunes que tenemos son electrodos de plata, de cobre, de acero y aleaciones especiales. Las de aleaciones especiales generalmente son las varillas de cobre que nosotros conocemos, porque estas varillas son en realidad recubiertas de cobre, no son en su totalidad de cobre. Ahora, para los electrodos, como ya definimos que un electrodo es cualquier elemento metálico que se encuentre enterrado, también tenemos electrodos naturales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, si nosotros vemos estas cerca, se encuentran enterrados estas varillas de metal. Entonces, estos postes enterrados ya son un electrodo. Si tenemos también tuberías de cobre que se encuentran enterradas, también son electrodos. Las estructuras de las casas son varillas de hierro que se encuentran enterradas. Estos soportes de anclaje también se encuentran enterrados. Sin embargo, la diferencia entre todos ellos es que ninguno es específico para un punto de aterrizado. Sin embargo, lo podemos utilizar para salir de algún inconveniente, algún aprieto que tengamos. Imagínese que usted va a hacer una instalación eléctrica en una casa y no tiene varilla de cobre para punto de aterrizado. Puede utilizar estos elementos siempre y cuando sea temporal. No puede dejar usted esto para siempre, ¿no? Usted debe comprar la varilla, enterrarla y realizar un correcto punto de aterrizado para el circuito eléctrico, ya que, por ejemplo, esta estructura está diseñada para soportar el peso de la casa, más no para conducir electricidad. Y al ser de hierro, el material conductor es menos conductor que el material de cobre y el de plata y las aleaciones que son específicas para el punto de aterrizado. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar la tubería de agua, si nosotros vamos a utilizar la tubería de agua para el aterrizado, también esta tubería, recuerde, por dentro lleva el fluido, y si por A o B motivo puede conducir dentro del fluido la descarga. Entonces, sin embargo, esta es una de las mejores conductores que existe entre los que vemos aquí en esta pantalla, porque primero la tubería es de cobre, y segundo, al estar desnuda, está en contacto con la tierra a su alrededor. Y al estar en contacto, tiene mayor conducción hacia la tierra de las descargas. Entonces, luego tenemos también los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje son en realidad un conductor bastante pobre, ya que la caja, si nos damos cuenta, la caja es generalmente hecha de cemento. Y dentro de esta caja solo hay pequeñas varillas que están enterradas, entonces estamos perdiendo gran parte de la conductividad en la parte de la caja. Y aparte, como las varillas no son tan largas, entrarán siquiera unos 40 centímetros a la tierra y tampoco conducen bien por eso.
porque la norma nos dice que debe ser de 80 centímetros hacia abajo el enterrado de la varilla o de lo que vayamos a utilizar para hacer el punto de aterrizado. Y como punto más importante de toda esta diapositiva, podemos ver que aquí nos dice nunca usar tuberías de gas, y eso es bastante lógico, ¿no? Ya que el gas es un elemento inflamable y si llega a existir chispa porque los conductores no están bien apretados o existe algún cortocircuito de mayor escala, puede fundir las tuberías de donde va el gas y entonces puede provocar un incendio, una explosión en sí. Entonces, esto es referente a los conductores naturales que tenemos. Como les digo, esto solo nos puede servir para salvarnos la campana cuando no tengamos un punto de aterrizado, pero no debemos dejarlo ahí para siempre. Debemos luego hacer un punto de aterrizado especial. Ahora, tenemos los electrodos específicos y primero veremos la placa de cobre. La placa de cobre tiene una gran ventaja respecto a la varilla y también tiene una gran desventaja. Respecto a la varilla, la placa de cobre puede esparcir la corriente eléctrica de esta forma, de forma tangencial a la superficie. Y para atrás también. Entonces, al ser de mayor superficie, porque estos generalmente son de 80 centímetros por 1,20 m, al ser esta superficie bastante grande, puede usted disipar mucho más rápido la descarga eléctrica que venga por el conductor de tierra. Sin embargo, la primera desventaja es que usted debe enterrar esta placa de esta forma. Debe estar de la forma de pie sería, no acostada. No la puede usted enterrar ni acostada ni de filo, porque no sería un buen conductor. Entonces ahí usted pierde la propiedad de esparcir la corriente eléctrica. La otra es que usted no la puede enterrar dándole golpe con un martillo. Tiene que usted hacer un hueco de tal modo que pueda enterrar la placa. Y ese hueco generalmente de aquí hacia arriba deben haber 80 centímetros de norma. Y luego, como les dije, esto mide 1,20 m, así que estamos hablando de que tiene que hacer un hueco de 2 metros. De 2 metros y aproximadamente de, qué sé yo, 1 metro de ancho. Entonces debe hacer todo ese hueco para poder enterrar esta platina, esta placa de cobre, ¿verdad? Entonces, esa es la gran desventaja que tiene respecto a la varilla. Sin embargo, es mejor conductor que la varilla. Ahora también tenemos la varilla de cobre, que la vamos a ver a continuación. Tenemos la varilla de cobre y entre comillas le pongo cobre porque no es cobre en sí, es un material, como es de aleación. En sí, él tiene por dentro hierro o acero y tiene una recubierta de cobre, ¿ya? Entonces, existen varias desventajas respecto a la varilla. La primera es que la forma en la que se va a disipar la energía eléctrica es de forma radial, ¿verdad? Entonces va a salir así la energía eléctrica, diferente a lo que era la placa. Otra que al ser de menor longitud, de menor espesor, debe tener mayor longitud que la placa para poder disipar la corriente eléctrica que fluya por ella. Otra de las grandes ventajas es que existen varios métodos de enterrarla. Una es, como vemos aquí al señor que está golpeándola con un martillo. Al nosotros hacer este proceso, cumplimos el objetivo de enterrar la varilla, sin embargo, estamos perjudicando el material porque mientras usted va enterrando la varilla, el suelo va raspando el cobre. Y como ya sabemos que la varilla es solo una aleación de cobre, no es que es cobre completamente, entonces usted le va quitando el recubrimiento de cobre y existirán pedacillos en los cuales ya no exista cobre y se pierde la propiedad de conducción del material. Entonces, la manera correcta en sí de enterrar la varilla también es haciendo una fosa y enterrando la varilla. Pero la fosa también debe ser del diámetro de la varilla. Como vemos aquí, la varilla viene con longitud de 1,2 a 2,4 metros de largo. Es decir, que usted debe enterrar toda esa varilla y dejar solo un pequeño extremo sobresalido. O, en su defecto, hacer una caja. Si usted tiene el terreno a esta altura, usted debería hacer una caja en la cual entierra la varilla y la varilla queda a esta altura aquí así.
y usted ahí conectaría el cable conductor de tierra. ¿Tac? Y aquí le pone una cubierta. Entonces, de ese modo sería la forma correcta de colocar la varilla. La otra es que los terminales deben quedar bien ajustados, tanto en este caso como en el caso anterior. Esas son las partes más importantes de esto. Y la finalidad de la varilla es disipar la corriente hacia afuera, como vimos, de forma radial, ¿verdad? Entonces, eso son consideraciones importantes a la hora de utilizar una varilla. Y el metraje que usted vaya a utilizar de la varilla depende del conductor que usted vaya a utilizar también, porque por ejemplo, si es una industria, ya utilizamos un mallado de varillas. Sin embargo, las varillas son de 2.4 metros, porque si existe alguna descarga, la descarga va a ser de mucho mayor valor de corriente que si fuera una residencial. Entonces, eso también es importante considerar. Luego tenemos las mallas de puesta a tierra, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Las mallas de puesta a tierra no son más que varias varillas, como las que vimos anteriormente, conectadas entre sí, por medio de conductores desnudos. Entonces, se conectan así. Aquí obviamente solo vemos los tres laterales, pero aquí existe otra, y acá en el extremo otra, y entonces armamos un tipo de mesa, ¿verdad? Este dispositivo que se encuentra aquí es para fundir los cables cuando los vamos a unir, como vemos acá. Entonces esto no se hace solo empalmando el cable o soldándolo con soldadura eléctrica, no se puede, porque el material pierde la propiedad de conductor. Entonces lo que se debe hacer es ponerle esta baliza y prender una mecha, y entonces esto explota literalmente, explota y queda fundido el material. Queda fundido el material y usted ya tiene las uniones, que son todos los puntos negros que vemos en ese pequeño dibujo de papel. Entonces la finalidad del mallado es conducir mucha más energía eléctrica hacia el suelo, ¿verdad? Porque el punto de aterrizaje lo que quiere en sí es llevar las descargas hacia la tierra, porque la descarga debe regresar a la fuente, y como la fuente también está aterrizada, la descarga va a circular por ahí, ¿verdad? Porque existe menos resistencia eléctrica. Entonces, ahora tenemos cómo realizar el mallado. Vemos que también debe estar a 80 centímetros por debajo de la superficie, es decir, que de aquí para abajo comenzamos a enterrar las varillas. O sea, nosotros tenemos aquí la altura del piso, hacemos una pequeña zanja hasta 80 centímetros y de aquí para abajo comenzamos a enterrar las varillas de tal forma que quede el mallado. Entonces, esto es una de las formas más utilizadas en la industria para los puntos de aterrizaje, el mallado, porque aquí existe mucha más conductividad y usted puede descargar mucha más energía eléctrica. Entonces, generalmente lo realizan antes de realizar la construcción de la industria. Y para las que se están modernizando, se busca un espacio específico en el cual realizar el mallado, generalmente debajo de los bancos de transformadores. Ahora, tenemos las formas de medir la resistencia del terreno, porque no todo terreno es especialmente apto para conducir energía eléctrica. Entonces, nosotros debemos medir cuánto es la resistencia del terreno. Y para poder medir eso, utilizamos este dispositivo que se llama telurómetro. Ese telurómetro tiene 3 puntas, como vemos en este caso. Con esas 3 puntas usted entierra, en la primera conecta al electrodo que usted enterró, y luego en las otras dos conecta electrodos de prueba, que son este de aquí y este de acá. Como vemos, uno manda valores de voltaje, el otro manda valores de corriente, y luego él realiza un cálculo y con eso nos da el valor de la resistencia del terreno. Mientras menor sea la resistencia, es mucho más conductor el terreno y es mucho mejor. Sin embargo, la desventaja de que un terreno muy poco conductible, o sea, muy conductible, sería que los materiales se oxidan mucho más rápido. Es decir, una varilla de hierro que tiene un promedio de vida de 8 años,
se le acorta el tiempo de vida a unos 5 años. Entonces, usted debería cambiar la varilla después de los 5 años. En las industrias generalmente esto es regular, se hace. Se cambian los puntos de tierra. Para hacer que un terreno sea mucho más conductor, usted le añade sales al suelo. Y al añadirle sales, el terreno se vuelve más conductor, o sea, pierde la resistencia. ¿Por qué de la puesta a tierra? Bueno, entonces esto es importante. ¿Por qué es importante? Esa es la gran pregunta que usted debe hacerse. ¿Cómo funciona? Entonces, la puesta a tierra simplemente lleva las descargas hacia la tierra, como les digo. Aquí hemos hecho un pequeño dibujo en el cual nosotros tenemos la fuente y la cual se encuentra conectada a tierra, ¿verdad? Y nosotros acá tenemos la carga y también se encuentra conectada a tierra por medio de este conductor verde que se encuentra aquí. Entonces, si por algún motivo la carga comienza a conducir energía eléctrica, es decir, cuando los electrodomésticos comienzan a coger corriente, dicho de una forma vulgar, es porque alguno de los conductores está tocando la carcasa de dicho electrodoméstico. Entonces esta corriente se llama corriente de fuga y esta corriente de fuga debería descargarse por el neutro, por la tierra, el punto de tierra. Entonces al descargarse por el punto de tierra, la energía tiende a regresar hacia la fuente. Y como la fuente también tiene otro punto de tierra, por aquí regresa. Entonces teóricamente es así como se analiza el circuito. Entonces en la siguiente diapositiva veremos más claramente esto. Entonces, ¿por qué el punto a tierra? Porque, como dice la diapositiva, disminuye la posibilidad de acortar el tiempo de vida útil del circuito eléctrico, ya que conforme vengan las descargas no solo pueden ser de esta carga, la descarga puede ser de otra carga que exista conectada en paralelo, porque recuerden que estos tomacorrientes están en paralelos al mismo circuito. Entonces, si esta carga está fallando y no existe punto a tierra, la corriente va a buscar la menor resistencia para poder irse. Y como usted es un conductor también, la menor resistencia existe por su cuerpo, y entonces ahí es cuando viene el correntazo, que coge y le coge la corriente, dicho de forma vulgar. Entonces, aquí vemos más rápidamente lo que estaba hablando, ¿verdad? Tenemos la energía eléctrica y por algún motivo existe un fallo en la carga. Y si usted toca esa carga y no existe un punto de aterrizado, la energía eléctrica va a fluir por medio de su cuerpo hacia la Tierra, como vemos, porque usted es un conductor más pobre, un mejor conductor que la carcasa misma del material. Entonces, pero si nosotros tenemos una puesta a tierra, la descarga eléctrica no fluirá por su cuerpo, ya que el conductor verde tiene menor resistencia al flujo de corriente. Entonces la corriente fluye por el conductor verde. Luego aquí tenemos un circuito eléctrico típico en el cual nosotros tenemos el transformador, que sería la energía eléctrica que llega de la calle, llega por medio de la cometida, pasa por el medidor y luego usted conecta lo que sería el panel del centro de carga o el panel de breaker, donde se encuentran todos los disyuntores o breakers. Y se encuentran conectadas las cargas, obviamente. Y también nosotros aquí vemos que tenemos un electrodo conectado a tierra. Este electrodo es que también el cable llegará hasta el centro de carga. Y en el centro de carga se conectarán los puntos de tierra de cada uno de los dispositivos eléctricos que vemos aquí. A continuación, mi compañero. Buenas. Vamos a ver el siguiente punto. A ver. Ok. Como ya han visto anteriormente, la anterior capacitación se hizo lo que es un diagrama con respecto a a las conexiones que debería tener la casa. Un pequeño diagrama que posteriormente lo vamos a estar realizando en las siguientes capacitaciones a más detalle. ¿Sí?
Ese diagrama nosotros vamos a tener que seleccionar los que son los disyuntores. Entonces, para seleccionar los disyuntores, ¿qué deberíamos considerar? Debemos considerar la corriente de consumo del circuito. Además de esto, seleccionar el conductor eléctrico que soporte la corriente de consumo de carga. Seleccionar el amperaje del disyuntor de tal modo que proteja el conductor y dé soporte a la carga. Estos pasos que están aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí está. Ok. En este de aquí se le presentó un planillaje de circuito eléctrico del panel de distribución en la clase pasada, donde ustedes se preguntarán qué representa cada uno. Cada uno va a representar las cargas eh, que tiene nuestro elemento con respecto a la casa que estemos instalando, ¿sí? Entonces, para esto, para realizar lo que en la primera parte, nosotros vamos a realizar lo que son los, oh, vamos a realizar esto, vamos a realizar lo que es el cálculo de amperaje para determinar lo que es el disyuntor y vamos a realizar, a buscar el conductor de nuestro circuito, ¿sí? El conductor no nos referimos a nuestro cable. Cabe recalcar que para esto debemos también saber que hay ciertos circuitos que vamos a manejar dos fases. En este caso vamos a tener lo que son duchas eléctricas y cocinas a inducción que van a tener dos fases y van a estar a 240 voltios. El resto va a estar a una sola fase y va a estar en distribución de 120 voltios. Aparte de eso, nosotros vamos a hacer el cálculo de lo que son nuestros conductores. Entonces, nosotros debemos saber que nosotros debemos tener consideración esta tabla que está aquí. ¿Qué sucede con esta tabla? Esta tabla nos dice el amperaje. Vamos a analizarla así, vamos a leerla así. Vamos a tener lo que son los amperajes. Van a estar distribuidos dependiendo lo que ustedes necesiten. En este caso vamos a trabajar con 60 grados en esta parte de aquí. Y a través de esto, estos son los amperios que nosotros vamos a tener que calcular y dependiendo del amperio que nos arroje, vamos a calcular el calibre de nuestro cable y de nuestro conductor. Ok. Entonces, para hacer el cálculo de corriente, nosotros tenemos dos situaciones, una que es monofásica y la otra que es trifásica. En el caso de la monofásica, como ya lo mencionamos, monofásica, vamos a tener un voltaje de 120. Y en el caso de la bifásica, vamos a tener un voltaje de 240. El factor de potencia que nos da nuestra empresa eléctrica es igual a 0.92. La potencia que está aquí es la potencia que va a consumir nuestro equipo eléctrico, nuestros números de toma corriente o nuestra carga de luz, ¿sí? A través de eso, una vez calculada la corriente nominal, nosotros vamos a hacer el cálculo posterior de nuestro disyuntor. Y para eso nosotros tenemos que multiplicarle con un factor de 1.25. ¿Sí? Ok. Aquí vamos a tener un ejemplo, el cálculo de disyuntor y conductor de iluminación general. En este cálculo, nosotros vamos a por puntos, vamos a saber que va a consumir 100 watts. Es decir, si nosotros en nuestro diagrama eh, hemos puesto 5 toma de luz, estos que están aquí, ¿sí? 5 tomas de luz. Nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos 5 tomas de luz. A ver, esos 5 tomas de luz lo vamos a multiplicar por
los 100 watts y eso nos da los 500 watts que van a consumir. ¿Sí? Entonces, esos 500 watts que van a consumir esa carga va a ser reemplazado aquí. ¿Sí? Sabemos que tenemos 5 de estos. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que nos consuma 500 watts. Por lo tanto, yo voy a tener que 500 watts dividido para 100, para 120. A ver, 500 watts, como ya se lo he mencionado, dividido para 120, multiplicado por el factor de potencia, que vendría a ser de 0.92. Ok, eso me estaré representando 4. Al 500 watts, 120, 4.52. ¿Sí? Lo cual podemos instalar lo que es, lo vamos a hacer en el factor de potencia. Este 4.92, recuerden que es la corriente nominal, 4.52 es la corriente nominal. Y nosotros a ese tenemos que multiplicarlo por la corriente del disyuntor. ¿Sí? Y la corriente del disyuntor ¿cuánto tendría que soportar nuestro disyuntor? Que va multiplicado por 1.25, como ya lo hemos mencionado. Esa es la corriente que podría soportar nuestro disyuntor. Es decir, por ejemplo, si esto nos sale un aproximado de 18 o nos sale un aproximado de 17, podemos comprar un breaker de 20 amperios. Pero en este caso, nos sale un aproximado de 5.625. Por lo cual solo se puede instalar lo que es una, podemos poner aproximadamente, vamos a utilizar uno de 15 y vamos a utilizar un calibre de 14. ¿Sí? Por consiguiente, nuestro disyuntor va a ser, en este caso, vamos a tener un disyuntor de 15 amperios. Para esto también debemos decirle a nuestro cliente que al instalar nuestro disyuntor de 15 amperios, él va a tener posibilidades de aumentar lo que son las cargas. ¿Sí? Si quiere aumentar más tomas de luz, va a tener las posibilidades porque le va a soportar muchos más. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ese con respecto a la iluminación general. Vamos a con respecto a lo que son las toma corriente. Ok. Para esto, iluminación general. Para esto, ustedes deberían saber, para lo que vamos a entrar, ustedes deberían saber que cada placa de electrodoméstico cada electrodoméstico tiene su placa. Al nosotros tener cada placa en nuestro electrodoméstico, vamos a verificar ciertos detalles que lo voy a mencionar ahorita. Este va a ser nuestra placa. ¿Sí? Aquí nos dicen que nuestro aparato, nuestro modelo va a ser, nuestro dispositivo electrónico va a ser este. La tensión nominal va a soportar 220 a 60 Hz. La potencia nominal que nos va a entregar nuestro aparato va a ser 420, 430. Este de aquí es la que nos va a servir, nos va a permitir encontrar lo que es la corriente del disyuntor, la corriente de calibre que debería estar conectada a este cable, ¿sí? Recuerden que este es uno de 220, por lo tanto, si al ser uno de 220, nuestra fórmula de corriente nominal, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la potencia que tenemos ahí, que vendría a ser 430 watts,
sobre 240, porque ese es el voltaje que va a manejar este equipo, multiplicado por el 0.92. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería aproximadamente eso? Estamos hablando que la potencia nominal de este equipo vendría a ser de 430 dividido para 240 que va a multiplicar a 0.92. Eso sería un total ya, un total de 1.94. Lo mismo prácticamente una cantidad baja, lo mismo que sucedió antes. Así que podemos instalar automáticamente breakers de 15 amperios, ¿sí? Como ya se lo había especificado anteriormente. Entonces, ok, aquí existen algunos aparatos. Aquí está la carga de algunos aparatos que se consideró que tienen la mayoría de las personas, lo que son una lavadora. Claro, la placa, si tenemos nuestra lavadora, va a tener su respectiva placa. Pero son voltajes prácticamente estándares o generales que se maneja cada equipo. Así que si ustedes le preguntan a su usuario cuántos elementos van a utilizar y el usuario le dice, necesito para una cocina de inducción, para una ducha eléctrica, pero ustedes desconocen porque no saben qué equipo él va a adquirir. Entonces ustedes toman estos valores que son valores estándares, son valores generales, promedio que una lavadora, una cocina de inducción, ducha eléctrica o cualquiera de estos equipos van a consumir, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una cocina de inducción, cocina de inducción, sabemos que una cocina de inducción, ¿a cuánto se maneja? Se va a manejar a 240 voltios, ¿sí? Nosotros vamos a sacar nuestra corriente nominal de esa cocina de inducción. ¿Cómo se saca la corriente nominal? Lo que yo he dicho, la potencia, la que consume el equipo, los 240 voltios que alimenta el equipo, multiplicado por el 0.92 que nos da nuestro factor de potencia que nos da nuestra empresa eléctrica. Entonces, si tenemos 5000 dividido para 240 por 0.92, eso nos da una corriente nominal ¿de cuánto? De 22.64. Ok, si ustedes se preguntan, ahí quedó. No, nosotros tenemos esta es la corriente nominal de nuestro equipo, pero nosotros tenemos que multiplicarle por 1.25 para encontrar la corriente de nuestro disyuntor. ¿Por qué se multiplica por 1.25? Porque sabemos que en nuestro equipo o en el sistema puede haber un aumento de voltaje, lo cual nos puede perjudicar a nuestro sistema con respecto a la corriente. Entonces, nuestra corriente nominal vendría a ser 22.64 que va a multiplicar para 1.25. ¿Sí? La corriente del disyuntor me va a quedar 22.64 por 1.25. Me va a quedar 28. ¿28 qué? 28.3. ¿Sí? Esta corriente es la corriente del disyuntor. Ustedes van a la ferretería, ustedes la piden, pero el ferretero o donde vayan aquí, güey, o cualquier donde vendan, no le va a vender un disyuntor de 28.3. Entonces, lo van a aproximar al próximo valor entero. Sería 30. Y nuestro disyuntor vendría a ser 30. ¿Qué vamos a utilizar? Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos polos de 30 amperios.
Así mismo como hicimos aquí, se puede calcular la ducha eléctrica que se maneja a 240. Hay lavadoras que se manejan a 240. Estos elementos que están acá se manejan a 120. 120. ¿Sí? Y en tal caso para la cocina de inducción, que es el cálculo que hemos realizado, yo quiero averiguar el calibre de nuestro conductor. El calibre de nuestro conductor, vamos a pasar una dispositiva. Ya, ya, esta tableta que está aquí, ¿sí? Tenemos que nuestro conductor va a ser de 22.64 a 30 amperios y nuestro calibre vendría dado por un calibre de 10, ¿sí? Para nuestro conductor. Un calibre de 10, un cable de 10 estaremos utilizando para lo que es nuestra lavadora. Esa es la forma de determinar el calibre y con respecto a la corriente de nuestro disyuntor. Ok. Entonces, por último, lo último que vamos a ver en esta parte de aquí de cálculo, lo cual lo vamos a ver posteriormente un poco más a detalle, sino para que se vayan viendo y verificando cómo deberían realizar los pasos. Nosotros aquí vamos a tener un total de 10 breques en este planillaje de aquí. ¿Qué significa que vamos a tener un total de 10 breques? Nosotros vamos a tener aquí las fases. ¿Cuántas fases son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay dos fases, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí están los 10 breques. ¿Sí? La potencia total instalada de nuestro sistema va a ser la potencia sumada de aquí, la potencia que nos va a dar de la suma de aquí. Esa va a ser la de nuestro sistema. La potencia diversificada va a ser el porcentaje que le saquemos a la potencia total instalada. ¿Correcto? ¿Qué significa esta potencia total diversificada? Normalmente no se llega a consumir, no, en los hogares no están totalmente prendidos o funcionando todos los equipos, por lo tanto se considera que la potencia diversificada vendría a ser de 9.02, que vendría a ser a 40%. A través de esta potencia nosotros vamos a sacar nuestra corriente, ¿sí? Como ya se le había mencionado anteriormente, cómo saca la corriente a través de la potencia. Y una vez allá la potencia, una potencia y la corriente, esa corriente que nosotros hemos establecido nos va a permitir calcular la corriente de breque, multiplicándole a 1.25. Una vez multiplicado a 1.25, nosotros tenemos que aproximar al próximo valor, vendría a ser entero, o el breque que se encuentra en el mercado. Por ejemplo, si no existe 50, el próximo breque que vendría a ser 60 amperios, que tendría que soportar este breque, ¿sí? Una vez hallado eso, recuerden, vamos a anotar este valor, 46.98, ¿sí? Ese 46.98 vamos a tener que, en la tabla que ya les he mencionado anteriormente, vamos a buscar el valor con respecto a los amperios y nos va a dar que vamos a utilizar dos líneas, número 6, para lo que son la alimentación de nuestra cometida, ¿sí? Las dos líneas de alimentación. Y para nuestro neutro va a ser un número 6. Este valor de aquí se recomienda que sea igual o sea menor valor con respecto a nuestra línea de acometida, ¿sí? Eso, a más detalle, lo vamos a ver en la siguiente clase con un ejercicio más práctico, donde ustedes pueden, a partir de un diagrama, pueden determinar todos estos cálculos. Ok. Entonces, para nosotros tener que hacer un buen trabajo eléctrico, hay que cumplir ciertas normas para hacer nuestros circuitos. Las normas principales o las normativas que se considera es el uso de dieléctricos y equipos de protección, tales como ya se han mencionado anteriormente, guantes, lo que son dieléctricos, esos que vienen con material tipo caucho en la superficie de la mano,
Y si es de ser posible, lo que son los zapatos eléctricos que se encuentran, venden en cualquier ferretería para que sirva de protección a ustedes. Eso permitirá que si alguna línea usted esté alimentada y no se haya energizada y no se hayan dado cuenta, esta línea no va a permitir, estos zapatos y estos equipos de protección no va a permitir que la energía se descargue a través de ustedes hacia la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué más tenemos que considerar? Debemos considerar que no debemos tener ningún aparato metálico en nuestro cuerpo, porque esto puede hacer como un medio de atracción a nuestras líneas. Eso es muy importante, ¿sí? Debemos también trabajar en el circuito deslizado en frío, siempre que sea posible. Esto significa que ustedes al momento de trabajar en los hogares, ustedes deben bajar los breques principales que están alimentando a esos hogares y así poder trabajar para poder evitar cualquier riesgo. Es más, una vez energizado, desenergizado el hogar, se recomienda que ustedes cojan y midan las líneas, si hay voltaje o no. En el caso de que exista voltaje, ustedes deberían tener la mayor precaución porque significa que una línea está aterrizada en nuestro circuito y esto no podría provocar una situación catastrófica en nuestro cuerpo. Eh, la última parte es primordial. Que nosotros tenemos que tratar de evitar trabajar en lugares húmedos, charcos, en agua, material inflamable. ¿Qué sucede con esto? Normalmente a nosotros nos suelen llamar para que hagamos instalaciones a campo abierto o situaciones así. Nosotros debemos considerar que el área donde estemos trabajando no cuente con humedad, no cuente con charcos o agua, porque estos son conductores. Y de ser posible que no cuenten con materiales inflamables, porque al menor chispa, porque ustedes están manipulando y estos elementos van a generar chispas, ¿sí? En el caso de que exista algún cortocircuito, van a generar chispas. Y esa chispa puede que haga contacto con el material inflamable y eso explote y a la final sea perjudicial para nuestra salud. Y como recomendaciones generales, debemos analizar detenidamente los riesgos que implica el trabajo antes de comenzar a ejecutarlo, como anteriormente lo hemos mencionado. Trabajar con una mano para evitar la circulación de corriente a través del cuerpo en caso de accidente. Ajustar los terminales eléctricos y los disyuntores bien sueltos en la caja portafusible. Utilizar los guantes eléctricos en todo momento y medir con el multímetro el conductor antes de manipularlo para saber si se encuentra deslizado o no. Todas estas recomendaciones son necesarias para que ustedes hagan un trabajo de calidad y al mismo tiempo su salud no esté en riesgo. Recuerden que al manipular lo que es la electricidad, es un constante riesgo, el cual se puede evitar posibles accidentes, siempre y cuando ustedes lleven una normativa y lleven los materiales adecuados para poder trabajar. ¿Sí? Por lo tanto, esto doy por terminado lo que son la sesión de esta charla. Espero que todo lo que hemos enseñado por el momento le haya servido y que sea beneficio para ustedes para que lo puedan poner en práctica. Ese es el mayor anhelo de mi parte. Y en tal caso, si ustedes tienen alguna duda, alguna acotación, lo pueden mencionar, lo pueden escribir, que nosotros lo atenderemos. Estas son las páginas oficiales de nuestra universidad. ¿Sí? Eso creo que es todo por el momento y les deseo éxitos en su vida. ¿Algo que tengas que aportar, Jonathan? Nada, tal y como dices tú, más que todo, tener cuidado cuando uno trabaja con la energía eléctrica, porque no es un juego. La gente a veces muere por falta de información y por realizar trabajos riesgosos más que todo. Hay que tener en cuenta bastante eso, porque la vida es lo más importante que tenemos y hay que cuidarlo. Gracias a todos por la atención y nos vemos en la próxima.